Muy buenos días, estimados colegas, estimados profesionales de la salud y público en general. Hoy en la mañana, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a través de la Escuela de Posgrado, tiene el honor de presentar a la doctora Tatiana Vidaurre, nuestra nueva directora de la Maestría en Docencia e Investigación en Oncología Médica. La doctora Vidaurre, como parte del programa, ha organizado un seminario y en este caso hoy tenemos el gran honor de presentar al doctor Julio Bugatá. Cedo la palabra a la doctora Tatiana Vidaurre, quien hará la presentación del doctor Julio Bugatá. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Gracias, Lilian. Muchas gracias por la introducción. Agradecemos al doctor Julio Bugatá Saba por apoyarnos en este seminario muy importante. Tenemos al doctor Julio Bugatá, un reconocido cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ha ocupado cargos directivos, diferentes cargos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, siendo el más importante la subjefatura institucional del INEN, además que tiene una vasta experiencia en diferentes campos de la investigación y educación oncológica y también en salud pública. Gracias, doctor, por apoyarnos con este seminario, el rol del cirujano oncólogo y sus aplicaciones en la investigación. Gracias por sus palabras, doctora Vidaurre. Agradezco por haberme invitado a compartir este webinar, este lanzamiento de y bueno, vamos a expresar algunas ideas y también vertir algunos datos históricos sobre qué cosa ha significado la cirugía en la investigación oncológica a través del tiempo y comentar algunos de los problemas, de los obstáculos que se tiene para hacer investigación, así como las oportunidades que tenemos para hacer investigación. Y en general, todos podemos investigar. Basta con hacernos una pregunta y seguir el método científico para conseguir una respuesta. Esa respuesta puede ser validada, puede ser, la pregunta puede volverse a responder mediante investigación. Entonces yo voy a empezar dándoles algunos datos históricos sobre la participación de los cirujanos oncólogos. Y uno de los grandes en oncología fue el doctor Halsted y otro el doctor Meyer, que fueron los que propusieron la mastectomía radical. Y Meyer, por su cuenta, empezó a estudiar esta mastectomía radical y a hacer su aplicación en poco más de 100 pacientes, y estaba a punto de publicar su experiencia cuando Halsted sale con menos de 50 casos, con su teoría que incluso se llama teoría halstediana. Le ganó de alguna manera a Meyer en la presentación y todo el mundo conoce la mastectomía clásica como mastectomía de Halsted, y algunos menos conocemos como mastectomía de Halsted y Meyer. Ellos pudieron probar de que sacaban el tumor local de la mama y en continuidad sacaban los ganglios de la axila. Era una operación muy traumática en ese momento, bastante sangrante. Hay que recordar que en ese entonces no usaban cauterio, no usaban electrocauterio, o sea que las complicaciones eran muy grandes. Y a pesar de que años después casi el 30% de los pacientes recurrían, se siguió con esta mastectomía. Después vamos a hacer un salto hasta la época de Fisher. Estamos hablando en la década del 70, donde Fisher, encargado por el National Cancer Institute, lidera el grupo NSABP
en los Estados Unidos, y es uno de los primeros que se plantea la duda, oye, tengo que hacer tanta cirugía, tengo que mutilar tanto a las personas para poder resolver el tema local y regional del cáncer. Entonces, él no voy a hablar sobre su trabajo porque ya estamos en el NSABP número 51, si la memoria no me traiciona, pero fue uno de los primeros que demostró que se podía hacer conservación. Y paradójicamente, también fue el primero en trabajar en adyuvancia y en neoadyuvancia siendo cirujano. Y la otra cosa también paradójica es que era un preocupado por la prevención en cáncer, al punto que fue uno de los primeros que presentó un trabajo de quimioprevención usando tamoxifeno y demostrando aparentemente un 50% de reducción en el riesgo de cáncer en las mamas, tanto en las personas que no habían tenido cáncer como aquellas personas que habían sido operadas de una mama y que se estaban cuidando en la otra mama por cáncer. Más o menos en la misma época, Veronesi en Europa, en Milán, Italia, también propone la cirugía de conservación. Y el doctor Veronesi también fue un grande de la cirugía oncológica, es el que inició los trabajos de radioterapia intraoperatoria, también trabajó en prevención de cáncer, evaluando tamoxifeno y evaluando de alguna manera los retinoides para tratar de prevenir el cáncer de mama. Y en nuestro país, el doctor Cáceres vino de Estados Unidos, vino acá al Perú en el año 1951 con el encargo de, valga la redundancia, de hacerse cargo del Instituto Nacional de Cáncer del Perú o Instituto Nacional de Radioterapia en ese momento. Y entre el año 51 y 52 se dedicó a preparar el inicio del funcionamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que a partir del 52 toma ese nombre y viene imbuido de los grandes investigadores y cirujanos que en ese momento en Estados Unidos trabajaban de cáncer y encargado de promover la cirugía radical aquí en el Perú. Una mención especial merece el doctor Donald Morton. El doctor Morton fue uno de los pioneros en la inmunoterapia, fue uno de los primeros en usar BCG en la vejiga por melanoma, pero su trabajo máximo fue a los finales de la década del 80, cuando presenta la técnica del mapeo linfático y biopsia de ganglio centinela, que marcó un cambio total y radical, primero en el manejo de las metástasis regionales de melanoma y inmediatamente por continuidad de las metástasis por cáncer de mama, en la evaluación y estadiaje de la axila. E inmediatamente después, la biopsia de ganglio centinela se diseminó en otras áreas del cuerpo, como por ejemplo estómago, cuello uterino, endometrio y en las áreas de cabeza y cuello, con mejor o menor éxito según el área. Pero en melanoma y en mama cambió la historia del manejo. Y eso es algo que se lo debemos a Donald Morton, que es diferente a Morton del Mass General, que fue el que descubrió la anestesia en Massachusetts. Y unos datos históricos también acerca de las instituciones y de qué fue pasando. En 1930, investigadores y científicos de los Estados Unidos alertan al Congreso americano sobre el cáncer. Esto lleva a que en 1937 ocurre lo que los americanos llaman the National Cancer Act. En este acto se destina fondos para enfermedades no transmisibles y el acto estableció al NCI o National Cancer Institute como agencia primaria
del gobierno federal encargada de las necesidades de investigación y entrenamiento para la causa, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y un poco siguiendo la línea del tiempo, en 1939, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, se inaugura el edificio del Instituto Nacional del Cáncer de la avenida Alfonso Ugarte, al frente del Hospital Loaiza. En 1940, el gobierno federal de los Estados Unidos destina fondos para construir los primeros 6 edificios del NIH, pero el primer edificio que deciden construir es el del National Cancer Institute, del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos en Bethesda. En 1944 se realiza lo que los americanos llaman el Public Health Service Act, y que afectó directamente al National Cancer Institute porque lo convierten en una división operativa de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. En 1952 se crea en Lima el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas como una institución del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se contrata epidemiólogo y estadístico. El doctor Galvez Brando, maestro, profesor de la Universidad Peruana, Cayetano Heredia, que ayudó al doctor Cáceres a establecer el sistema de archivo y a establecer la historia clínica que hasta hoy dura en nuestra institución. Paralelamente, en la década del 60, el doctor Cáceres se incorpora a lo que podría haber sido en ese momento un estudio cooperativo a estudiar sobre la disección axilar junto con el grupo italiano y con el grupo americano. En 1975, como una enmienda del Acto de Salud Pública que ocurrió en 1944, se realiza el National Cancer Act, en el cual el presidente Nixon, que gobernaba los Estados Unidos, Perdón. Doctora Bugatás, no se le puede escuchar. Disculpe. ¿Qué pasó? No me digan que he estado 10 minutos hablando sin que me escuchen. No, ha sido los últimos minutos y medio, doctor. Adelante, por favor. Déjame ver, por favor. Un ratito voy a dejar de compartir. Creo que mi computadora me ha cambiado el correo por el cual he estado comunicándome con ustedes. A ver, vamos a poner aquí, volver a la reunión. ¿Ahora? Hola. Sí, le escuchamos bien, doctor. ¿Ya me están escuchando? Sí, correcto. Sí. Ya, regresamos entonces. Gracias. Disculpen, esto es un tema de tecnología. ¿Están escuchando bien entonces, no? Sí, correcto, doctor. Sí se le escucha. Ya. Continuamos entonces. Les decía que a partir de este acto, en el cual entregan responsabilidades, destinan fondos, empieza a ocurrir lo que se llamó pues una explosión en investigaciones y publicaciones sobre cáncer que no ha parado hasta la fecha. Y eso es una parte sumamente importante. ¿Qué ocurre en Lima?
¿Qué ocurre en el Perú? En 1987 se inaugura la sede nueva del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Pero ¿qué fue lo importante en este instituto nuevo, en 1987? Que se crea un centro de investigación en cáncer llamado Centro de Investigación en Cáncer Maes Heller, en honor a Robert Maes y a Frida Heller, que fueron ciudadanos americanos que estuvieron trabajando en una empresa aquí en el país y que decidieron apoyar decididamente al doctor Cáceres en su empresa. La otra cosa importante que ocurre en 1987 es el decisivo apoyo que se le da al archivo y a las historias clínicas. Claro que en ese momento nadie pensaba que unos años después se iban a usar ordenadores y se iban a usar computadoras, pero teníamos, creo yo, uno de los espacios más grandes para almacenar historias clínicas que nunca haya visto en otro hospital, así como el almacenamiento de las radiografías del departamento de rayos X. Pero esto es la importancia que le daba a la investigación el doctor Cáceres en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y paralelamente con esto, a la educación. Tanto así que construye 2 pisos de residencia exclusiva para los médicos residentes que accedieran a una plaza en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Después una serie de legislaciones hasta el 2012 en que el presidente de la República le pide a la jefatura del INEN que presente un plan nacional de cáncer. Y este plan nacional de cáncer se realiza y se concluye aproximadamente en 3 meses. Tal vez cualquiera que piense y diga, oye, en 3 meses entregaron un plan nacional de cáncer en el país, eso es una locura, es imposible. No, no era imposible. ¿Por qué no era imposible? Porque quien estaba jefaturando el INEN en ese momento había trabajado en salud pública y había hecho su posgrado, o estaba haciendo su posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y parte de su trabajo, o casi todo su trabajo, fue el desarrollo de un plan nacional de cáncer. O sea que este pedido le cae como anillo al dedo y rápidamente se puso toda la maquinaria a trabajar y efectivamente a finales de año el plan nacional de cáncer, que se llamó Plan Esperanza, estuvo a disposición del país y en ejecución. Probablemente parte de lo que estamos hablando ahora y que estamos haciendo ahora está considerado en el Plan Esperanza, que fue un plan transversal y que cuando termina por ley, por normativa, nuestra gestión en la jefatura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, reparamos en que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de su rol, solicita toda la información del Plan Esperanza a la jefatura institucional, como era de esperarse. Y esto me dio muchísimo gusto a mí porque dije que, bueno, van a ver los números. Nuestra jefa, muy preocupada de registrar todo y de mantener todo de acuerdo a normativa, teníamos toda la información guardada año a año y dije, qué bueno, se van a dar cuenta del trabajo que hemos logrado. Lamentablemente, toda esta recolección de información no fue para ver cuán bien habíamos hecho el trabajo, sino que creo al revés, con la idea de buscar qué cosa habíamos hecho mal por casi todas las entidades fiscalizadoras del Estado. Sin embargo, ninguna de estas entidades fiscalizadoras pudo encontrar observaciones al trabajo que se había hecho. Lamentablemente este plan no le gustó a algún político y trataron de desestimarlo
Lo peor de todo es que lo desestimaban, pero no hacían un reemplazo por algo que pudiera terminar de seguir sirviendo a la población en cáncer, porque tenemos un problema serio en cáncer en el país y que debe ser enfrentado y que debe ser tratado de manera correcta, de manera científica y en todos sus aspectos, tanto en la prevención como en la detección, el manejo de terapéutico, en la rehabilitación y el bienestar de la gente. Todo esto estaba considerado en el Plan Esperanza. Entonces, quiero resaltar que este plan fue idea de quien ahora nos acompaña, la doctora Tatiana Vidaurre, y ha sido pues un orgullo llevar adelante y ser parte de todos los que hemos participado, que probablemente los 3.000 trabajadores del INEN que teníamos en ese momento han participado en este plan nacional que llegó a todos los rincones del país, a todos, desde el norte, por Tumbes, hasta Tacna en el sur, San Martín, Pucallpa y obviamente la costa del país. Muy bien, hace unas semanas había encontrado este trabajo que se llama Ensayos Clínicos para Cirujanos Oncólogos, Oportunidades y Obstáculos en el Annals of Surgical Oncology. Esto me llamó muchísimo la atención porque una de las cosas que uno piensa es que probablemente la investigación, y no solamente en cáncer, sino en otros aspectos, está, digamos, dirigida para los clínicos. No, los cirujanos tenemos un rol, tenemos un papel, y vamos a ir viéndolo en algunos apuntes que he tomado de esta publicación hecha por Park y Mamunas y sus colaboradores. Quiero decir que Mamunas es uno de los cirujanos oncólogos que más resalta en los Estados Unidos. Solo tienen que poner su nombre en algún buscador y van a ver lo que ha significado el trabajo del doctor Mamunas. ¿Cuáles son las oportunidades para los cirujanos oncólogos en ensayos? Uno es en relación a la seguridad y o eficacia de una operación en particular. Los ensayos terapéuticos para determinar la seguridad y eficacia de una terapia o dispositivo en una población de pacientes quirúrgicos. Y otros ensayos pueden estar dirigidos hacia una disparidad de salud particular o dirigirse a un tema de calidad de vida, ¿no? El hilo conductor de todos estos estudios es el ensayo iniciado por el investigador. El ensayo iniciado por el investigador son propuestas de un investigador clínico diseñada para responder una pregunta científica, sin una compañía u organización con fines de lucro que tome el rol de un patrocinador no solicitado. Esto es importante para evitar sesgos, ¿no? Estos ensayos clínicos a menudo son diseñados por un científico llamado investigador principal o de las siglas en inglés PI, ¿no? Y quiero enseñarles esto porque son las responsabilidades que tiene que cumplir un investigador principal en el sitio de reclutamiento. Discúlpenme que se las presente en inglés, pero ya no me alcanzó a hacer la traducción de esto, pero el trabajo que tiene que hacer el investigador principal es un trabajo arduo. Fíjense ustedes, cada una de las partes, tanto en la parte regulatoria como en la ejecución, así como en la seguridad de la calidad del trabajo que está haciendo. ¿Y eso lo puede hacer un cirujano? Por supuesto que sí. ¿Y por qué llamo la atención? Porque durante muchos años en nuestro país hemos tenido problemas para hacer investigación desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, los que trabajaban en el Estado muchas veces podían ser acusados de tener una doble percepción si es que recibían algún pago, como si fuera que la investigación es gratis y ahí está y se recoge y eso no cuesta ningún esfuerzo ni nada. Entonces, finalmente tengo entendido que la legislación ha cambiado gracias a la participación de diferentes entidades y que ahora, así como se reconoce a la educación
como una actividad que se puede ejercer de manera duplicada, por así decir, con la actividad asistencial, ahora es posible que los investigadores también reciban un pago, por así decir, por su trabajo, que como ven, no es una cosa sencilla. Hay investigaciones que se pueden hacer en un centro único, se pueden hacer, no tiene que ser un gran hospital para hacer investigación. Estos de centro único son preferidos porque simplifican la conducción del estudio. Hay dos partes involucradas, una que es el investigador principal y probablemente el patrocinador, y la información en una sola institución. Sin embargo, puede haber objetos que para su demostración requieran cantidades de pacientes que no se puedan conseguir en una única institución. Bueno, yo puse ahí ventaja para el INEN en el sentido de que el INEN, si bien es cierto, no es un hospital pequeño, no es un centro pequeño, es un centro de investigación de tercer nivel, grande, tiene una capacidad de 380 camas, si mal no recuerdo, entonces es una institución grande, pero por el hecho de ser un hospital netamente oncológico, se ha constituido en un centro de referencia nacional y, por qué no decirlo también, de referencia internacional, lo que provee una cantidad enorme de pacientes y una cantidad enorme de patologías, o sea que por pacientes y por patologías no nos podemos quedar. Estos ensayos de investigador en centros únicos tienen generalmente un alcance limitado e incluye estudios pilotos, estudios de fase 0, fase 1 o estudios pequeños no randomizados de fase 2. Los ensayos también pueden ser multicéntricos, son conducidos a través de un consorcio de centros para reunir las necesidades de reclutamiento de estos estudios, a menudo con un objetivo clínico y un tamaño de muestra más grande de una manera oportuna. Estos consorcios se pueden ensamblar de manera informal por el investigador principal o pueden ensamblarse consorcios de tipo formal que no tengan fines de lucro, pero también se puede permitir o se debería permitir a aquellos que tienen fines de lucro. Y todo está en la regulación. El Estado tiene que ser regulador. El Estado también tiene que patrocinar la investigación, pero no una investigación en la cual va a entrar a competir con la industria farmacéutica, no una investigación en la cual va a entrar a competir con las fábricas de dispositivos o qué sé yo. Tiene que ser una investigación que esté destinada a responder preguntas de problemas nacionales, que a la industria probablemente no les va a interesar porque de repente no les va a reportar el dinero necesario, pero el Estado sí, porque tiene un Ministerio de Salud, porque tiene los medios y tiene los fondos públicos que deberían parcialmente estar destinados para responder preguntas de problemas del público. Uno de los mayores retos es correr un estudio multiinstitucional. Es sumamente difícil coordinar con las personas, es sumamente difícil conseguir que todos trabajen en el mismo sentido, conseguir que todos sigan las mismas líneas. Es difícil, pero se puede hacer el esfuerzo, ¿no? Y uno de los mayores problemas son los problemas administrativos de contratos y de condiciones que están reconocidos como que causan los mayores retardos. Y para eso, algunos consorcios han buscado soluciones que de repente las vamos a ver, ¿no? En Estados Unidos existe el National Clinical Trial Network, ¿no? Y esto a nivel de grupos cooperativos bien establecidos con los cuales los cirujanos pueden verse involucrados para desarrollar y conducir ensayos clínicos oncológicos, ¿no? Por ejemplo, está el grupo cooperativo nacional del NCI, que se transformó justamente en el National Clinical Trial Network, ¿no? Hay 4 grupos cooperativos consolidados de adultos en Estados Unidos. Está el Southwest Oncology Group, que es el SOG, del cual durante la gestión que tuvimos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas logramos hacer al INEN parte de este grupo, ¿no? El Cancer Research Network, The Alliance for Clinical Trials in Oncology. Este grupo me parece buenísimo.
lo pueden encontrar en cualquier buscador, pero ¿por qué especialmente The Alliance? Porque está formado por la unión de grupos, entre ellos el de cirujanos oncólogos del Colegio Americano de Cirujanos. Este grupo es un grupo muy grande que tiene muchísimas publicaciones. También está el NRG Oncology, cuyo NSABP forma parte de este grupo y que fue el que inauguró en 1973 el doctor Bernard Fischer que hablamos al comienzo, así como el grupo de radioterapia y el grupo de ginecólogos oncólogos, ¿no? Y es de notar que han simplificado ellos sus trámites administrativos porque el NCTN tiene un board de revisión centralizada con una unidad de soporte de ensayos de cáncer como parte del programa de evaluación de la terapia del cáncer. Entonces, el reclutamiento, las oportunidades para los cirujanos están en el reclutamiento de pacientes que pueden ser asesorados por grupos como estos, por ejemplo, ¿no? Para responder terapéuticas relevantes e interrogantes de diagnóstico, cáncer de mama, tumores gastrointestinales estromales, pancreáticos y otros en general. Y dan también asistencia a la gente para que esté en las reuniones de los grupos cooperativos. Y esto es como una parte de su entrenamiento en liderazgo y también en la camaradería y en el conocimiento personal entre investigadores, porque en los mítines que ocurren, hay esta exposición. Bueno, ahora con este tema de la pandemia y estos mítines presenciales han variado. No sabemos en qué momento regresaremos o tal vez ya no haya mítines presenciales. En fin, el futuro lo dirá. La curva de aprendizaje para abrir un nuevo programa puede ser desalentadora, que es lo que conversábamos hace un rato, pero es alcanzable, especialmente en el soporte disponible. En un programa comunitario los costos económicos son manejables y los reembolsos adecuados. El éxito depende de la selección del ensayo y el match con la población local que maneja uno, ¿no? Finalmente, pues quiero ir, bueno, no finalmente, todavía queda una parte de la cual le quiero hablar, ojalá que el tiempo me dé, por favor, si hay algún tema con el tiempo me avisan, pero la investigación tiene que ser estimulada. Los investigadores tienen que recibir algún tipo de estímulo. Tienen que tener un líder, alguien que los lleve y alguien en que todos los que están abajo crean. Y en las instituciones tienen que existir líneas de investigación. Las instituciones tienen que preguntarse por sus problemas y tienen que preguntarse cómo los van a resolver. Y esto debería ser parte del trabajo que tienen que hacer las jefaturas de cada institución y dedicarnos como parte de nuestro trabajo a hacer publicaciones y publicaciones en revistas que sean acreditadas y que sean de peso y que esas experiencias puedan ser leídas y replicadas en otros ambientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos claves de un sitio operacional en el cual hay reclutamiento? Tiene que haber pues un investigador principal que esté comprometido, ¿no? Que sea proactivo, que tenga una actitud totalmente positiva. Pero los centros, así como hablé del Centro de Investigación en Cáncer Mark Heller, tienen que tener estructuras de soporte y estructuras operacionales para que se pueda trabajar. Y generalmente el investigador principal tiene que ensamblar dos equipos, un equipo de manejo multidisciplinario y multidisciplinario para ver el seguimiento de los pacientes, ver cómo se tratan, qué tratamiento les van a dar, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, así como equipos de investigación clínica que son los que se van a encargar pues del análisis de datos y de ayudar a llegar a conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son, qué cosas, qué deberíamos tener, qué cosa debería haber qué deberíamos tener acá? Los establecimientos de salud del Estado y los privados, todos deberían hacer investigación. Y una de las cosas que trabajamos en el plan Esperanza y que hubiera servido demasiado para la investigación y que de hecho sirvió en su momento
bueno, no sé cómo están las cifras ahora, pero son las redes de atención. A través de las redes de atención se puede ejercer el reclutamiento de pacientes. A partir de estas redes se pueden conseguir pacientes. ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades que tenemos son enormes con la cantidad de pacientes y con la cantidad de patologías. ¿Y cuáles son los obstáculos? Los obstáculos que tenemos, desde mi punto de vista, terminan siendo administrativos, y esos obstáculos a veces son muy difíciles de superar. Y lo que habría que hacer es imbuir a todas las personas de una mentalidad de investigador. No importa el trabajo el cual estén desarrollando, pero que sepan que la investigación es algo primordial y es algo que nos va a producir beneficios a futuro. Quiero hablarles sobre algunos temas de investigación en los cuales yo participé desde que entré en la residencia y después como médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? El descalamiento en mastectomía radical modificada, ¿no? Un tema en el departamento en esos años sobre, oye, si teníamos que sacar los músculos para poder disecar la axila o no. Y con la experiencia que yo adquirí, le dije a mi grupo, oye, yo creo que no necesitamos sacar los grupos. No, sí necesitamos sacar los grupos, y empezamos a hacer la mastectomía sin sacar los grupos musculares. Y al final lo que encontramos fue que era indistinto sacar o no sacar los músculos, la cantidad de ganglios era igual. Y a partir de entonces, y estoy hablando de la década del 90, empezamos a hacer una mastectomía menos mutilante, que era preservando los músculos, ¿no? Otra de las cosas que hacíamos, quedaban unas cicatrices enormes por la gran cantidad de piel que sacábamos en las mastectomías. Empezamos a hacer la mastectomía ahorradora de piel y aplicar sutura intradérmica, dejando cicatrices más tolerables para el paciente. Más o menos lo mismo ocurre con el manejo del tumor filoides y la infusión aislada de extremidad en melanoma. Pero después, miren lo que viene: biopsia de ganglio centinela en mama y melanoma en la década del 90. La participación en el protocolo del International Breast Cancer Study Group, en aplicar cirugía oncoplástica posteriormente, y después nuestra participación en genética. ¿Por qué están en dos colores diferentes este slide? Porque en la primera parte creía ilusamente que uno, si quería investigar, podía investigar solo. Eso no es cierto. Tienes que tener un grupo. No puedes hacer todo. De hecho, las que están en negro, los primeros trabajos, por así decirlos, de esos solamente escribí uno, tumor filoides, y los otros 3 no los escribí. Entonces, no quedan como registro, y después nadie va a poder decir, oye, esto se hizo, porque de alguna manera no está registrado, no sé cuál fue la responsabilidad, pero en fin, eso no se hizo. Pero cuando empezamos a trabajar en grupo, cuando empezamos a hacer multidisciplina, las cosas empiezan a funcionar. Finalmente, junto con el Departamento de Medicina, entramos en el protocolo del International Breast Cancer Study Group, en el cual fuimos partícipes de una experiencia sobre micrometástasis en ganglio centinela, y ese fue un trabajo que cambió también la conducta en cáncer de mama, y que es actualmente consultado por una suma muy grande. Cualquiera que quiere trabajar en ganglio centinela, básicamente consulta este protocolo 2301 hecho por el International Breast Cancer Study Group. Lo mismo ha ocurrido con las mutaciones genéticas. Hicimos una alianza, por así decir, con el City of Hope, un hospital de la red de hospitales de cáncer de los Estados Unidos, con quienes hemos venido trabajando estos temas, y las publicaciones ya están con la participación de cirujanos, básicamente en las cirugías reductoras de riesgo y en el reclutamiento de pacientes de riesgo durante la consulta. Muy rápido, un par de minutos, para enseñarles
los investigadores en INEN por dirección. Fíjense, los cirujanos ahí siguen a los oncólogos médicos, ¿no? Igual aquí investigadores por direcciones, oncología médica a la cabeza con 9, los patólogos con 8, cirujanos de abdomen, cirujanos de mama, ¿no? Cirujanos de tórax, urología, medicina nuclear. Entonces, cada vez nos estamos involucrando más en la investigación con el objeto de responder preguntas que finalmente son motivo de nuestro trabajo, ¿no? Bien, aquí las referencias que hemos revisado para esta charla y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Bugatás, por su excelente participación. Y entendemos que precisamente esta es una de las razones que vamos a ceder la palabra a la doctora Tatiana Vidaurre, por la que nace esta propuesta de maestría, ¿no? Precisamente que está enfocada hacia la educación y fundamentalmente a la investigación. Doctora Tatiana Vidaurre, por favor, para poder explicar a nuestros profesionales que nos siguen, ¿no?, sobre precisamente cuál es la respuesta que tiene este programa para los médicos que están dedicados, y todos los profesionales de la salud, a la lucha contra esta terrible enfermedad que de alguna manera nos toca a las familias peruanas y a nivel global. Adelante, doctora. Muchas gracias, Lilian. Gracias, doctora Bugatás, por la presentación. Ha hecho una revisión de toda la historia del control del cáncer a nivel mundial y en el Perú, ¿no? Y también he visto la importancia que la participación en la investigación oncológica y cómo todos como especialistas podemos aportar, y la cirugía oncológica ha sido uno de los pilares en el desarrollo no solamente de la investigación, sino en el proceso educativo y de transferencia tecnológica. Y es así que, gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que también durante todos los años, o sea, tiene un rol fundamental en la educación a través de esa colaboración que existe entre diferentes plataformas académicas y las instituciones, en este caso de la oncología como el INEN, donde nos mantenemos conectados varios años enlazados para hacer actividades académicas conjuntas, colaborativas. Es así que nace esta idea de desarrollar las capacidades y competencias de los profesionales, generar una educación avanzada en el desarrollo no solamente del conocimiento clínico, sino en el desarrollo de todo el proceso salud de enfermedad, desde antes que el paciente se enferme, que son desde la promoción de la salud, prevención, los cuidados oncológicos, el soporte complementario, los cuidados paliativos y todo el entorno que se necesita para tener controlado esta enfermedad, poniendo al paciente en el centro y a la población en el centro para tratar de resolver sus necesidades frente al cáncer. Y eso es lo que tratamos de enseñar y transmitir a través de este programa, porque para implementar y desarrollar iniciativas de innovación, porque básicamente el cáncer ha estado muchos años, como lo mencionó el doctor Bugatás, casi centrado en un espacio de pocos especialistas, pocas instituciones desarrollando estas tareas tan especializadas. Y la idea que ha surgido desde el mismo INEN es expandir, ¿no?, descentralizar, desconcentrar el control del cáncer. Y eso, como lo mencionó el doctor Bugatás, se plasma en la lógica del Plan Esperanza. En esas estructuras, en ese diseño, en ese modelo, todos juegan un rol fundamental. Sobre todo, también parte de las acciones que se han desarrollado ha sido con la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
en la parte educativa, en la parte de investigación, y ese conocimiento adquirido es en base a años de desarrollo. Sin embargo, transmitir el conocimiento necesita otras plataformas para que puedan convertirse en más personas capacitadas que puedan amplificar las acciones y trasladarlas a otros espacios para poder desarrollar actividades estandarizadas, actividades de alta calidad, actividades que tengan evidencia científica. Entonces, eso es la razón por estandarizar conocimientos y especializar a las personas que no solamente estén desarrollando directamente la oncología, sino especialidades afines al cáncer. Y porque todos podemos ser parte de alguna programa, alguna intervención, alguna actividad que pueda ayudar a que se controle esta enfermedad, no solo en el Perú, sino a nivel global. Y es así que creemos que la mejor forma de hacer esta tarea es promover la investigación, es promover que los que se dediquen a implementar y a desarrollar innovación en control de cáncer lo hagan a través de la metodología de la investigación, y para que esto suceda necesitamos transferir conocimientos. Entonces la docencia y la investigación son pivotales, son ejes fundamentales para el desarrollo oncológico en cualquier parte del mundo. Y esa es la razón porque nos inspira a desarrollar, y muchos de los que son profesores y docentes son expertos en implementación, no solamente del desarrollo del conocimiento de ciencias básicas, porque tenemos profesionales de ciencias básicas en oncología del cáncer, porque ahora el cáncer es una enfermedad molecular y se necesita entender la célula, desde la célula, la enfermedad para la oncología molecular y de precisión, pero también se necesita gente que conozca el sistema, digamos, en manera macro, y ahí existen especialistas en gestión, porque queremos también decirles que no se puede lograr desarrollar la ciencia si no entendemos las estructuras de cómo, como lo mencionó el doctor Abugatas, cómo dirigir una investigación. Desde una investigación, la parte de la organización y la gestión de la investigación es aparentemente un espacio pequeño, pero si quieres hacer un programa más grande, cada vez necesitas conocer diferentes herramientas de gestión. Entonces está contenido todas las herramientas que se necesitan para ser realmente un líder o exitoso, o dirigir o hacer tu investigación o tu programa educativo de una manera técnica, de una manera que pueda tener un impacto en la salud y la vida de las personas. Y creo que es importante, incluso hay exministros que nos van a transmitir su conocimiento, gente líder como el doctor Henry Gómez, que es un exponente en la oncología clínica, el doctor Gustavo Sarria, que es el actual subjefe institucional del INE, y docentes también que nos apoyan internacionalmente, que son expertos, líderes del control del cáncer a nivel global, ¿no? Tanto de Estados Unidos, Canadá, Brasil. Hay diferentes personas que hemos tenido la oportunidad de estar conectadas a través del INE y que han creído en el programa, y por lo tanto lo hacemos con mucho cariño, mucho entusiasmo, y creemos que puede ser útil para los que se interesen en el control del cáncer y en la oncología especializada. Gracias, Lilian. Muchas gracias, doctora Tatiana Vidaurre. Efectivamente, queridos participantes, en primer lugar, con el permiso de todos ustedes, quiero rendir un homenaje póstumo. Este programa nació gracias a la gran iniciativa y dinamismo de quien en vida fue el doctor Francisco Tejada, o Paco Tejada, como lo conocíamos todos, quien le dedicó muchísimo su vida prácticamente a este tema del manejo del cáncer. Y como ya lo mencionó la doctora Tatiana Vidaurre,
El plan de estudios es bastante nutrido, pues no solamente tiene las competencias en investigación, sino también en lo que es capacitación, ¿no? Porque la educación desde casa es muy importante para prevenir el cáncer, y esa es la idea de que ustedes puedan, como bien dijo la doctora, tener todas las herramientas y mecanismos técnicos para poder hacer trabajos y proyectos de prevención como profesionales de la salud que luchan por este tema, ¿no? Y luego ya viene la parte recuperativa, la parte quirúrgica que ha visto hoy el doctor Abu Ghataz, ¿no? Lo importante de la investigación en este campo, ¿no? De hecho, con el permiso del doctor, me atrevo a decir que aquellos alumnos que tengan el interés de hacer investigación en ese campo específico, estamos seguros que el doctor Abu Ghataz podrá dirigirlos con esa experiencia y esas conexiones mundiales que tienen en la investigación en este tema, ¿no? Y así también tienen el tema de los programas en los cursos en la parte gerencial, porque de todas maneras todos tenemos que dirigir o manejar proyectos de investigación o gestionar algún servicio clínico. Doctora Tatiana Vidaurre es nuestra directora del programa, quien ha convocado a profesionales de alto nivel y a quienes agradecemos, pues inmediatamente se han sumado a este proyecto tan importante que creo que como país va a hacer un impacto buenísimo para la salud. Y a todos los profesionales que tengan interés, nuestro equipo de comunicaciones y marketing, nuestros asesores de ventas estarán atentos para poderles dar toda la información requerida. El programa empieza todavía en noviembre, estamos en plenas inscripciones, y los profesionales que están ligados a este tema específicamente tienen una subvención del 10%, dado que la idea de la universidad es capacitar a más gente para poder tener un mejor manejo de este problema que nos aqueja, y la verdad es que lleva mucho dolor a las familias. Bien, vamos a ver algunas consultas de nuestras participantes. En el caso de la parte de investigación, doctora Abu Ghataz, quisiéramos que usted nos comente en términos generales de cómo usted avisora el tema de la investigación en la parte quirúrgica del cáncer en nuestro país. Ha usted comentado del apoyo que se necesita. Instituciones como el CONCITEC ejercen muchas veces, dan esos aportes, sin embargo siguen siendo limitados. Probablemente se requiera de políticas a nivel ya gubernamental para ver cómo se puede afianzar o fortalecer la investigación en la parte quirúrgica, el manejo del cáncer en el país. Adelante, doctor. Bueno, hola, mira, los cirujanos cada vez están más involucrados en investigación, pero yo creo que el país también está involucrándose en investigación a través del CONCITEC y el establecimiento de un registro nacional de investigadores, ¿no? Que de alguna manera está funcionando y que muchos de nosotros estamos inscritos ahí. Entonces, simplemente un profesional no puede decir yo no hago investigación, porque de hecho se le van a presentar problemas en el trabajo. De hecho va a tener preguntas en su trabajo. Y entonces uno tiene que saber cómo dirigir esas preguntas. Uno tiene que saber cómo encaminarse y si no lo sabe, a quién recurrir para ver cómo responde sus preguntas. Y siempre uno termina diciendo, finalmente esas respuestas se traducen en un bienestar para las personas, se traduce en un ahorro económico para las personas. Lo que ha significado, por ejemplo, ganglio centinela en dejar de operar a un montón de pacientes que no tienen compromiso ganglionar, eso yo no sé si lo podemos evaluar ahora. Sé que hay publicaciones en las cuales han dado un aproximado, pero dan un aproximado para el país donde han investigado, pero aquí no lo hemos visto. Y esa es una pregunta totalmente válida. Oye, ¿hemos ahorrado dinero? ¿Sí o no? Tenemos, por ejemplo, radioterapia intraoperatoria. ¿Qué significa la radioterapia intraoperatoria para un paciente? Hacer en un mismo acto el tratamiento quirúrgico y el tratamiento radioterápico, frente al hecho de que un paciente tenga que trasladarse de lunes a viernes según los esquemas que usen, ya sea por 4 o 6 semanas o de repente 3 semanas.
Solamente hay que pensar en lo que uno tiene que pagar en movilidad, en lo que deja de hacer en su casa para la gente de su casa. Entonces, tenemos oportunidades sin fin para hacer investigación. Sí. Yo creo que este programa debiera ser aprovechado, ¿no? Para justamente ver qué problemas tenemos en nuestro medio y buscarle las soluciones adecuadas, pero de manera científica, ¿no? De manera ordenada, correcta, de tal forma de que ese trabajo sea reproducible, que alguien pueda decir, yo voy a ver si él tiene razón o no tiene razón, o voy a ver si a mí también me ahorra este dinero como se lo está ahorrando al otro. En fin, yo creo que esa sería la respuesta a tu pregunta, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo en estos temas a veces nos juega en contra. Doctora Tatiana Vidaurre, sus palabras finales para cerrar este seminario. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, doctora Bugatás. Yo quería sumarme al reconocimiento al doctor Francisco Tejada, que con él y con Cayetano Heredia, desde esta plataforma de la maestría ha sido parte de las iniciativas del Plan Esperanza, con el doctor Julio Bugatás también. Yo estoy viendo realidad muchos años después, y gracias a tu esfuerzo, Lilian. Y también mencionar que la colaboración, como lo mencionó el doctor Bugatás y como lo mencionaste tú, para desarrollar investigación y para transferir conocimientos académicos es fundamental. Si no aprendemos a colaborar las diferentes instituciones, las diferentes especialistas, vamos a tener siempre limitaciones para conseguir un impacto en el desarrollo científico. La ciencia se hace intercambiando conocimientos y se hace ayudándonos unos a otros de lo que ya avanzó uno y de lo que de ese conocimiento uno va sacando nueva información y va aprendiendo y va aprendiendo nuevas rutas para poder resolver los problemas. Y la idea de la investigación se trata de resolver problemas. Y eso es lo que queremos transmitir. El día a día tiene miles de problemas, pero hay metodologías para poder resolverlos y eso es justo lo que hace un técnico. Aprender esas metodologías para que cuando resuelva los problemas tenga resultados de impacto. Muchas gracias, Lilian, y gracias, doctora Bugatás. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. A nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cerramos este seminario y bueno, esperándolos contar nuevamente con ustedes. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias.